Ya, ahora sí estoy grabando. Bueno, para efectos de la grabación, reitero que las semanas anteriores veníamos revisando, ¿no es cierto?, o echando un vistazo nuevamente a la temática de la cuestión social y la cuestión social y la crisis del parlamentarismo, ¿no es cierto?, oligárquico, para entender, ¿no es cierto?, estos antecedentes de la construcción del estado de bienestar en Chile. ¿Sí? Recuerden que la línea que veníamos siguiendo era de analizar la crisis del liberalismo en el mundo para entender, ¿no es cierto?, esta idea de la crisis del parlamentarismo a nivel político y a nivel económico que van a generar el surgimiento de los estados totalitarios. Recuerden que revisamos la crisis del parlamentarismo, o sea, perdón, del liberalismo político con la Primera Guerra Mundial y la crisis del liberalismo económico con la caída de la bolsa de Wall Street de 1929. Y eso posibilitaba el surgimiento del nazismo, el fascismo, el estalinismo, etcétera. ¿Sí? Bien. En Chile pasa algo distinto. También se va a pasar por una crisis, también de carácter liberal, pero va a estar referida más bien a la crisis de la oligarquía parlamentaria y a la crisis de esta idea de la cuestión social, ¿sí? Una crisis social que vamos a conversar nuevamente respecto a ello, ¿sí? Y eso va a posibilitar el surgimiento no de los estados totalitarios, sino que se va a responder de otra forma, que son los estados de bienestar, ¿sí? Y estos estados de bienestar que van a buscar, ¿no es cierto?, satisfacer a una serie de demandas que había instalado la población y sobre todo los sectores más relacionados con la clase trabajadora, que también alcanzamos a comentar en clases, ¿sí? Bien, en ese sentido, quería preguntarle a nosotros, y les planteo la pregunta en el chat, de qué elementos recuerdan de la crisis de la oligarquía parlamentaria y también, y qué elementos recuerdan de la cuestión social, de lo que iba a denominar como este fenómeno social de la cuestión social, ¿sí? Vamos, ay, perdón, se lo escribí a Fabián Carrizo, voy a escribirlo otra vez. ¿Y qué elementos? La Lo cuestión. puso como privado, entonces cuando uno manda el pone chat privado, me lo llega todo a mí a Sí, sí, veces. sí, 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 eso Algunos estoy viendo. profe, Sí, sí, me equivoqué y le hice clic a tu nombre, entonces ahí está. Ahí llegó a todos. A todos. Bien, entonces dice, ¿y qué? Partamos con estas dos preguntas, conversando acerca de estas dos preguntas para ir viendo qué tal están entendiendo el contenido. Primeramente, ¿qué recuerdan de la crisis de la oligarquía parlamentaria? Y segundo, ¿qué elementos recuerdan de la cuestión social respecto a lo que venimos conversando? Porque hemos conversado varias sesiones acerca de esto. Sí, vimos un par de imágenes, un par de videos, etcétera. Cuéntenme. A ver, Fabián me dice el ejército militar. A ver, ¿qué pasa con el ejército militar en la crisis parlamentaria, Fabián? ¿Te acuerdas bien? ¿O te acordás, no es cierto, que participa? Cuéntame. participa. ¿Ya? ¿De qué forma? Ahí no me acuerdo, ahí solo me acuerdo solamente de eso. Ya, no hay problema, no hay problema. Pero el ejército, los militares, ¿no es cierto?, también van a tener una participación importante con el ruido de sables, ¿sí? Recuerden el ruido de sable porque los militares se van a oponer y van a marcar el fin de la crisis del parlamentario, del sistema parlamentario. Entonces, es bastante bueno tu comentario porque hace referencia a que el ejército también va a tener una participación importante respecto a para enfrentar el sistema parlamentario, ¿sí? Recuerdan que el parlamentarismo hace referencia a este sistema de gobierno donde el Congreso va a tener mayor poder incluso que el presidente de la República. ¿Sí? El Congreso, que va a ser un Congreso oligárquico. ¿A qué nos referimos con esto? A que la oligarquía es más bien hace referencia a un concepto que se refiere a la clase social alta, a la aristocracia, a la élite, ¿sí? A la clase alta. La oligarquía, esta clase alta, va a ser quien controle y quien ocupe los puestos de poder del Parlamento. Por lo tanto, hablamos de una oligarquía parlamentaria o de un parlamentarismo oligárquico, porque los puestos de los senadores y los diputados están integrados solamente por personas que provienen de la oligarquía, solamente por personas que provienen de esta clase social alta. ¿Se entiende eso? Porque eso es clave entenderlo. Bien, perfecto.
Entonces, como forman parte de esta sociedad oligárquica, de esta sociedad donde, o de este Congreso compuesto solamente por gente de la élite, no van a impulsar leyes que beneficien al resto de la población más que solamente a ellos, ¿sí? Y eso es súper importante porque la cuestión social, que era otro fenómeno que hemos estudiado durante estos días, hace referencia a esta serie de problemáticas sociales que se van a generar cuando se instalan las industrias, por ejemplo, las salitreras en el norte de Chile, y la gente del campo va a migrar hacia esas ciudades como Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta, Calama, etcétera. Van a migrar hacia esas ciudades donde hay oficinas salitreras en búsqueda de nuevas oportunidades laborales que se van a centrar en los márgenes, pero que no van a ver resueltas sus necesidades, sino que más bien se van a ver aún más precarias su calidad de vida, ¿sí? Recuerden que van a generar hacinamiento, pobreza urbana, malas condiciones de vida, malas condiciones laborales, rápida propagación de enfermedades, malas condiciones higiénicas, no tienen alcantarillado, no tienen servicio de agua potable, no tienen electricidad, y se va a constituir, ¿no es cierto?, un grupo social, la clase proletaria, que va a tener estas características bastante particulares en torno a lo que es esta idea de la pobreza marginal, de la pobreza urbana, la pobreza de la cuestión social. Y esta pobreza que no estaba siendo atendida por la oligarquía parlamentaria, ¿por qué? Porque evidentemente a ellos no les interesaba legislar y proponer proyectos de ley que aseguraran una mejor calidad de vida al proletario, ¿cierto? Por lo tanto, lo que van a hacer es empezar a organizarse, y una vez que se organizan, van a disputar espacios de poder a través de la formación de partidos políticos como el Partido Socialista Obrero de 1912, el Partido Comunista de 1922 o el Partido Socialista de 1933, que son partidos políticos que estaban asociados a la representación de la clase trabajadora, ¿sí? Eso es bien importante entenderlo bajo esa lógica de que esta construcción de partidos nace como una consecuencia ideológica de la cuestión social, ¿sí? Y que a su vez la cuestión social es una consecuencia o es una serie de consecuencias productos de la industrialización, ¿sí? La instalación de las industrias y la creación de estas clases sociales y de la diferenciación social van a generar todos estos efectos de la cuestión social, y la cuestión social también va a generar estos efectos de la formación de nuevos partidos políticos y de la aparición de nuevos actores sociales como los trabajadores, luego como la clase media y también las mujeres en la vida pública, en la vida política, y ahí se empieza a crear una sociedad más amplia, democráticamente hablando, una sociedad más democratizada, y que posteriormente eso va a generar, ¿no es cierto?, la apertura a gobiernos como el Frente Popular de la década de los 30, que le vamos a echar un vistazo ya seguramente mañana, o las próximas clases, para entender el estado de bienestar, o cómo se intenta plantear y plasmar la construcción del estado de bienestar en Chile, ¿sí? Bien. Bueno, hoy día quiero que conversemos también respecto de otra, de otros cambios, de otras transformaciones políticas, culturales y sociales que se van a dar durante el siglo XX, ¿sí? Algunas de ellas están enmarcadas dentro de esta idea de inicio del siglo XX que estamos viendo hasta el momento, pero ahí está. Les voy a compartir pantalla. Ay, me equivoqué, pero medio segundo medio. Ahí está. Ya, ¿pueden ver bien el video? ¿Sí? Perfecto. Ya, vamos a reproducir este video y vamos a ir poniendo el pausa para comentar algunos cambios sociales y culturales relevantes del Chile en el siglo XX, que me interesa que vayan más o menos quedando claros, y que se entienda la lógica de cómo se va a ir construyendo este estado de bienestar desde la participación de nuevos actores sociales
y que cuando aparecen nuevos actores sociales y disputan el poder político y el poder del Congreso, van a promulgarse una serie de transformaciones, principalmente en el ámbito educacional, en el ámbito social, que van a empezar a pavimentar, ¿no es cierto?, lo que vamos a conocer luego como el estado de bienestar. Ya, esto es importante, entender esta primera definición. El Estado va a cambiar su rol, ya no va a ser un rol, un Estado oligárquico, sino que al pasar a un Estado bienestar, nos vamos a encontrar con un Estado que tiene una labor regulatoria que va a impulsar también cambios políticos, ¿no es cierto? Y que va a impulsar una serie de políticas sociales que vienen a beneficiar a la sociedad en su conjunto. También nos vamos a encontrar con un Estado educador, un Estado que se va a preocupar por empezar a educar a la población a través de la implementación y la construcción de nuevas escuelas públicas, ¿sí? En 1925, de hecho, cuando el Estado declara, o perdón, promulga la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, la Ley de Enseñanza Básica, ¿no es cierto?, obligatoria, esta primera ley eh, que hace de carácter obligatorio, no solamente tienen que declararlo en el papel, sino que también tienen que llevarlo a la práctica, asegurando que las personas que no puedan pagar por una educación privada, por las escuelas privadas que siempre han existido, también tengan acceso a la educación. Entonces, desde esta época empieza a darse este cambio en el rol del Estado, ¿sí? Y eso es clave para entender el estado de bienestar. El estado bienestar es un estado o una visión del Estado donde cambia su rol y su relación con la sociedad, ¿sí? Ya no va a ser un Estado divorciado de la sociedad, no va a ser un Estado oligárquico despreocupado de las problemáticas sociales, sino que nos vamos a encontrar con un Estado regulador que va a impulsar una serie de políticas sociales, que va a preocuparse también por la educación y que va a proveer de una serie de servicios sociales que apunten, ¿no es cierto?, a mejorar la calidad de vida. Por eso se llama Estado de Bienestar, porque el Estado de Bienestar tiene por objetivo principal asegurar el bienestar de la población. Estado de bienestar asegura el bienestar de la población. Por eso recibe ese nombre. ¿Queda claro? Levántenme el dedito si va quedando claro. Sí, profe. Sí, Genial. profe. Gracias, Valentina. Gracias, Fabián. Gracias. Ya, esto también es importante. La población chilena también va a sufrir amplias transformaciones. Recuerden que en la clase anterior veíamos un gráfico sobre el proceso de urbanización y cómo la población urbana iba a ser menor que la población rural, ¿cierto? La población urbana, que originalmente en 1865 era el del 30% solamente, y la población rural el 70%, en esta época esta brecha se va a ir disminuyendo y va a generar que la población urbana rápidamente supere a la población rural. Y también se va a generar este aumento de la tasa de natalidad. Y con esto nos referimos a que van a empezar a nacer más guaguas, y eso va a generar un cambio drástico en la población, porque van a aumentar los nacimientos y también va a disminuir la tasa de mortalidad. ¿Por qué? Porque el estado de bienestar, para asegurar el bienestar de la población, va a implementar una serie de mejoras tecnológicas en la salud, en la medicina, ¿no es cierto?, que va a permitir que muera menos gente por enfermedades, por pandemia, por malas condiciones laborales, por malas condiciones de vida, ¿sí? Y la esperanza de vida también va a incrementarse. Luego les voy a hablar qué es la esperanza de vida. Profe, le bajó el volumen. Sí, sí lo sé. Ya, eso es lo que les comentaba, ¿no es cierto? La implementación de políticas públicas que se va a dar a lo largo de todo este siglo, la introducción de las tecnologías médicas,
Y esto es súper importante, las mejores condiciones de vida e higiene, ¿sí? Porque está directamente relacionado con la respuesta a aquellas demandas que los obreros establecieron durante la cuestión social, ¿cierto? Recuerden estas demandas en torno a las condiciones de higiene, a las condiciones de vida, a esta solución a las problemáticas sociales, que ahora el estado de bienestar sí se está haciendo cargo. Y como el estado de bienestar sí se está haciendo cargo, va a implementar una serie de medidas, sobre todo en el ámbito de la vivienda, en el ámbito de la salud y en el ámbito de la educación. Ya, y esto es súper importante. La esperanza de vida al nacer aumentó durante la primera mitad del siglo XX, ¿sí? En 1910 los hombres vivían casi 26 años en promedio. La esperanza de vida hace referencia a que cuando un niño nace, ¿sí? O un niño o una niña nace, se le calcula una esperanza de vida teniendo en consideración los avances tecnológicos, los índices de contaminación, qué sé yo, que se experimentan en la sociedad del año en la cual esta persona nace, ¿sí? En 1910, con la poca cobertura del sistema de salud, en 1926, con la poca con los pocos avances médicos, ¿no es cierto? Y con las terribles condiciones laborales, las precarias condiciones de vida y la alta propagación de enfermedades, la esperanza de vida en promedio era de 26 años. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas normalmente no superaban los 26 años de vida, ¿sí? De hecho, yo tengo 26 años y sería una locura, porque si estuviese en 1910, las personas a mi edad se morían, ¿sí? Sin embargo, hoy día, en el siglo XXI, una persona de 26 años sigue siendo joven, ¿sí? Porque la esperanza de vida aumentó a casi los 90 años, ¿sí? Y eso se produce a partir de estos avances tecnológicos, de estos avances médicos que permiten calcular que las personas van a vivir una cantidad mucho mayor de años, ¿sí? Evidentemente no se consideran, por ejemplo, los accidentes, ¿sí? Sino que hace referencia a las condiciones materiales o a las condiciones de vida que van a posibilitar que una Pero, persona... profe, Ujú. ¿solo eso le pasaba a la gente con más pobreza? Porque el residente, eso vivía más años, ¿cierto? Sí, pero lo que pasa es que se calcula el promedio. Se Ah, ya. calcula el promedio, ¿sí? De la población más humilde. Exacto. La población más humilde, que obviamente es mayoritaria, va a contrarrestar las cifras de la clase oligárquica que siempre en la fotografía aparece sobre los 40 años, ¿sí? Entonces, como se calcula el promedio, la esperanza de vida es baja, ¿sí? Porque recordemos que en esta época, en 1910, todavía existe una alta tasa de mortalidad infantil. Muchos niños mueren al nacer, mueren producto del trabajo, porque los niños, recuerden que en esta época no existe el concepto de infancia, son adultos pequeños que de igual manera trabajan, y la propagación de enfermedades también es una causa de muerte bastante frecuente, ¿sí? Entonces, como se calcula el promedio, la esperanza de vida baja un montón. Fabián, me dice, ¿cómo a los 26 años mueren? No entiendo, ya. A ver, vuelvo a explicar. A lo que me refiero, Fabián, en esta parte, es que la esperanza de vida es una cifra que se calcula de acuerdo a las condiciones de la época, a cómo es la sociedad en aquella época, en donde se dice, en promedio las personas viven hasta los 26 años, ¿sí? Eso significa Sí. que en 1910, producto de que no habían buenas condiciones de vida, no habían buenas condiciones laborales, no habían, ¿no es cierto?, tantos avances tecnológicos, tantos avances médicos o buenas políticas sociales, la gente normalmente no superaba en promedio los 26 años, ¿sí? Ya. Y eso es lo que le comentaba a tu compañera, porque producto, ¿no es cierto?, si bien en la fotografía o las fuentes históricas se ve que la clase oligárquica lograba vivir 40 años, es porque tenían una calidad de vida mejor, ¿sí? Sin embargo, los sectores proletarios, la gente más humilde, ¿no es cierto?, no sobrepasaba normalmente los 26 años, producto de que su vida es mucho más precaria, ¿sí? La propagación de enfermedades, la explotación, entre otras medidas. Ya, ese gráfico también es bastante interesante porque aquí nos evidencia, ¿no es cierto?, la esperanza de vida y cómo la esperanza de vida empieza a crecer a medida que van avanzando los años y, por supuesto,
las posibilidades de mejoras médicas, ¿sí? Actualmente, en el 2020, la esperanza de vida bordea los 90 años en promedio, ¿sí? Razón por la cual, evidentemente, hace referencia a que hay un creciente proceso de implementación de políticas de salud, de avances tecnológicos, de avances médicos que mejoren la calidad de vida. Ya, también es importante entender que Chile, dentro de este periodo, y sobre todo a fines del siglo XIX, con la ocupación de la Araucanía y la ocupación del sur, va a implementar políticas migratorias que van a favorecer la llegada de inmigrantes de todas las regiones del mundo, sobre todo desde Europa, en el sur de Chile, donde se van a establecer las colonias alemanas, las colonias italianas, las colonias holandesas, etc. De hecho, la ciudad de Valdivia, ¿sí? ¿Alguno conoce Valdivia? Sí, Sí, ya, genial, genial. Quienes conocen Valdivia sabrán que allá, por ejemplo, existen muchos restaurantes que venden postres o que acompañan a los cafés con dulces típicos de Alemania, ¿sí? Valdivia se funda a partir de una colonia alemana o de la llegada de inmigrantes alemanes que se van a establecer para trabajar las tierras del sur, ¿sí? Y ese es producto de que Chile implementa una política que favorece la migración de los europeos en primera instancia para hacer más productivos los territorios del sur, que fueron territorios, ¿no es cierto?, que se le arrebatan en cierto sentido al pueblo mapuche cuando el Estado de Chile implementa esta ocupación de la Araucanía a partir de 1880, ¿sí? Y durante el siglo XX también van a favorecer los procesos migratorios. Y aquí también, la migración de 1952 que se comentaba en el video, y sobre todo que viene de Europa, no es una población que venga, ¿no es cierto?, por motivos netamente de ocupación territorial o de esta idea, o no son los mismos motivos por los cuales migraron, ¿no es cierto?, los europeos en 1880. Aquí en Europa, de 1950, recordemos que nos encontramos todavía con una Europa devastada por la guerra, ¿sí? La recuperación de la Segunda Guerra Mundial, que si bien terminó en 1945, genera, ustedes lo vieron, ¿no es cierto?, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, lo estudiamos, que las ciudades fueron destruidas, que la economía le costó un montón levantarse, por lo cual durante a mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, mucha gente emigró hacia Latinoamérica, que eran las regiones de los países principalmente que no fueron afectados mayormente por la guerra, ¿sí? Que no fueron bombardeados, etc. El resto de los países, sobre todo en Europa, habían quedado realmente devastados por la guerra. Y respecto a esto también estuvimos conversando, ¿no es cierto?, sobre el proceso de urbanización, entendido como este proceso creciente de migración desde el campo a la ciudad, que genera una baja de la población rural en desmedro de un incremento paulatino de la población urbana, como se puede ver en el gráfico a partir de los colores que están señalados.
Y esto igual va a ser importante, producto de que ustedes tienen que haber visto la revolución industrial el año pasado. La primera revolución industrial que fue caracterizada, ¿no es cierto?, por la introducción de las máquinas a vapor, principalmente la locomotora y El tren a vapor, ¿Ah? el tren a vapor. Sí, el tren a vapor, que la revolución industrial llega a Chile, ¿no es cierto?, alrededor de 1850, con las máquinas a vapor, el tren a vapor, los barcos a vapor, pero después se implementan otras fuentes de energía para el transporte, ¿sí? El petróleo, la electricidad, la energía química, etcétera. Y aquí Chile implementa, ¿no es cierto?, un sistema de tranvía eléctrico, principalmente en la ciudad de Santiago, donde habla, ¿no es cierto?, de una modernización en el desarrollo de los transportes, ¿sí? De hecho, hasta el día de hoy todavía se pueden ver algunas huellas de los tranvías que pasan por la ciudad de Santiago como estación central. El desarrollo de la industria automovilística también es bastante importante, porque en esta época, sobre todo en la época de posguerra, después de 1950, la industria alemana, la industria inglesa, que ya intentaban recuperarse, ¿no es cierto?, de los desastres de la guerra a nivel económico, van a enfocarse fuertemente en la producción automovilística, ¿sí? Aquí van a aparecer marcas como Ford, los BMW y todas estas marcas alemanas e inglesas de automóviles que van a exportar al mundo durante estos años posteriores a la guerra sus productos automovilísticos. Ya, y esto también es súper importante porque se habla del analfabetismo y de la escolarización. Aquí es súper importante entender el rol del estado de bienestar a partir de las tareas, ¿no es cierto?, de proveer educación, de brindar educación a la mayor cantidad de gente posible. Por lo tanto, la escolarización y las demandas educacionales tienen que ver con plantear desafíos en esta época de cobertura. Actualmente tenemos una cobertura que debería llegar al 100% de las escuelas chilenas en contexto normal, ¿cierto? Sin embargo, hoy día, o en esta época más bien, perdón, en esta época las escuelas eran bastante escasas, ¿sí? Por lo cual hay una preocupación y una repriorización de invertir los recursos fiscales en construir más escuelas. Y al construir más escuelas, más niños van a la escuela y baja la tasa de analfabetismo que hace referencia a esta incapacidad de no saber leer y escribir, ¿sí? Recuerda que estamos pensando en el siglo XIX, por lo tanto leer y escribir no es algo que sepa la mayoría de la población. Sin embargo, después de la implementación de estas políticas educativas que apuntan a la cobertura como el principal desafío, a crear más escuelas para que más niños y niñas tengan acceso a la educación, va a reducirse significativamente el analfabetismo. Y esto también es súper importante, la participación de las mujeres en la vida democrática, la aparición de este nuevo sector social o de este nuevo actor social, referido, ¿no es cierto?, a las mujeres que antiguamente habían estado relegadas más bien a un sector secundario, a un rol secundario, a la vida privada. Ahora van a aparecer fuertemente en la vida pública, sobre todo en los periodos relativos a la Primera Guerra Mundial. Luego les voy a explicar por qué. Veamos primero esta parte del video.
Vamos a dejar hasta ahí el video por el día de hoy, porque después vienen cambios culturales que son referidos a la segunda mitad del siglo XX y todavía no llegamos a esa parte. Ya. Las mujeres, para empezar a cerrar el tema de hoy, van a aparecer como un nuevo actor social que van a demandar espacios de participación política, espacios en la vida pública, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque en la Primera Guerra Mundial se produce la siguiente situación. Los hombres van a la guerra, ¿sí? Y como los hombres van a la guerra, las mujeres van a ser quienes se encarguen de lograr eh, echar a andar la industria, ¿sí? Derechamente. Como los hombres trabajadores fueron a la guerra, en Estados Unidos sobre todo, las mujeres van a tener que salir a trabajar y empiezan a ocupar puestos laborales, empiezan a crecer también las industrias y las mujeres se convierten no solamente en mujeres de la vida privada, sino también en mujeres proletarias. Y estas mujeres proletarias, que también van a sufrir los embates de la industrialización, las malas condiciones laborales, las malas condiciones de vida, ¿no es cierto?, que se tienen a raíz de este trabajo industrial en esta época, van a empezar a demandar espacios de participación política, van a empezar a demandar espacios de participación pública para que se puedan solucionar las problemáticas y las demandas que tienen las mujeres, ¿sí? Entonces, a partir de esto, se genera este proceso de emancipación femenina, de espacios de demanda de participación política para las mujeres, pero no para cualquier mujer. Ojo acá las primeras mujeres que van a demandar espacios de participación política van a ser las mujeres de la oligarquía, ¿sí? Mujeres letradas, mujeres profesionales, que van a apelar a la igualdad, ¿sí? Va a costar mucho que esta participación femenina se concrete en, por ejemplo, elecciones presidenciales. Los movimientos de emancipación femenina nacen en los años 20 en Chile y finalmente van a poder votar recién en 1952, la elección presidencial de 1952. Entonces, ojo con esto, porque la emancipación femenina no fue una lucha fácil, sino que va a ser una lucha durante muchos años por la participación política, por los derechos políticos de las mujeres, ¿sí? Y esos van a ser los primeros pasos del feminismo, o de la historia del feminismo, ¿sí? Versus un feminismo contemporáneo que ya hace más bien referencia a derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, al respeto a las mujeres, ¿no es cierto?, a la igualdad de género, etcétera. Pero en primera instancia, el primer paso era demandar espacios de participación política y que a las mujeres también se les diera la condición de ciudadanía, ¿sí? Recuerden que la ciudadanía está relacionada con esta idea de la participación política y de participar, ¿no es cierto?, de la vida pública, ¿sí? Así que eso, ojo con esto, quedémonos con esta idea de que se van a producir una serie de transformaciones relacionadas con el estado de bienestar y con la aparición de nuevos actores sociales. Vimos la clase trabajadora, ahora vemos las mujeres, luego nos toca ver la clase media, ¿sí? Para empezar a ver cómo se van a articular luego los futuros gobiernos. ¿Ya? Así que con eso Ya. cerramos la clase de hoy. ¿Hay alguna duda? No, profe. ¿No? No, profe, Gracias, no. Antonia. Valentina, genial. Ya. Ya, chiquillos. Entonces espero que les haya gustado la clase de hoy, que tengan el lindo día jueves. Nos vemos mañana. Así que estén Ya, súper, súper profe. bien. Chau, chau. Igualmente.